Desgranando la Palabra, podcast. Relatos de rituales campesinos y economía popular del paisaje cultural cafetero. Voces de las comunidades rurales. De vivir en familia, no solo ver la familia, sino que es un territorio, una vereda. El campesino está yéndose de las veredas. Memorias compartidas. Contándonos esta historia en comunidad, celebrando un ritual para recoger una cosecha para todos en un futuro. Que el pueblo Quimbaya es un pueblo crisol, que es un pueblo resumen de muchas culturas. Valores que rescatan lo que somos. Volver a recuperar esa sabiduría de la palabra, yo creo que es fundamental. O en el espacio del campo, uno todos los días está aprendiendo. Y ese aprender a uno como que lo motiva, bueno, mañana que nos vamos a enfrentar. Desgranando la Palabra, podcast. Una producción de la Corporación Mandala Quimbaya. Apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Hoy presentamos Juntas de Acción Comunal, espacio de gobernanza local. Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de nuestro podcast, Desgranando la Palabra. Hoy compartiremos con dos invitados muy especiales, que desde sus roles como líderes sociales y políticos nos hablarán acerca de cómo las juntas de acción comunal son el ritual de asociatividad institucionalizado. Estos han construido caminos, escuelas, puestos de salud y tejido social. La organización local es la base para cualquier economía campesina sostenible. La confianza, la solidaridad y la colaboración no sobreviven sin estos espacios de articulación. Germán Darío González Arias es un líder social que ha entregado su vida al trabajo comunitario desde la Junta de Acción Comunal de la vereda Calle Larga en el municipio de Montenegro. Su historia nos muestra cómo los aprendizajes de la infancia y los valores de familias se transforman en fuerza social para sostener la organización comunitaria. La organización local se sostiene en trayectorias de vida que conectan la infancia campesina con el liderazgo comunitario, pero hoy enfrentan retos de continuidad. Nuestra vida familiar fue bastante sencilla. Pues yo me recuerdo de las cosas que me recuerdo de mi infancia. Me recuerdo del olor de la leña en la cocina, que todavía se cocinaba con leña. La masa de las arepas y las tías que preparaban las arepas, se levantaban muy temprano para hacer el desayuno. Me acuerdo mucho también de la ducha fría antes de ir al colegio, que me despertaba de un solo golpe. Entonces eso sí me recuerdo que era duro. Estábamos rodeados por todos lados de cafetales, árboles frutales y verdad, mucha naturaleza. La naturaleza era parte total y cotidiana de la vida. Hacía mucho frío. No sé si es porque era pequeño, pero me acuerdo que hacía más frío que ahora, o por lo menos que las épocas eran más marcadas. Los valores del campo, pues para mí fueron más vehiculados con el trabajo de mi abuelo, que pues él para mí fue un trabajador incansable y él fue el que más me mostró como ese trabajo, digamos, constante. A sus 82 años él seguía trabajando y seguía deservando. Él salía por la mañana con su ruana. Mi tío también trabajaba mucho, entonces digamos que ellos siempre llegaban con algunos cuentos y cosas diferentes del campo. Hay veces yo ni entendía muy bien, pero es ese trabajo y esa labor constante, pero tampoco lo sentí como algo muy pesado, ¿ya? Era, digamos, el cotidiano de la vida, simplemente, y entonces eso se hacía y eso es todo. Las juntas de acción comunal desempeñan un papel organizacional que es fundamental en el ordenamiento territorial y el desarrollo local, especialmente en contextos rurales y comunitarios como los del departamento del Quindío. ¿Qué papel cumplen las juntas de acción comunal como primera célula de ordenamiento y gobernanza local? Germán nos responde. Bueno, para mí liderar suena un poco fuerte. Yo no lo tomaría así, sino que preferiría hablar de un acompañamiento cívico, ¿ya?
Para mí es como estar un poco al lado de la gente, ayudar a organizar y a avanzar, porque no siempre es fácil para los campesinos o las personas que viven allí a organizarse y digamos, con todo este papeleo administrativo. Entonces, bueno, digamos que sí, yo lo hablaría más como un acompañamiento, ¿ya? Y es un trabajo que para mí es totalmente ingrato. Es totalmente ingrato, entonces uno pues lo tiene que hacer también. Yo pienso que lo tiene que hacer uno pensando en uno mismo y en su familia y después en toda la comunidad, porque es muy ingrato, es imposible contentar a todos, ¿ya? Pero es indispensable también hacerlo. Entonces ahí hay dos medidas que uno tiene que ser muy claro con uno mismo. Si uno lo hace con un fin de alabanza propia, no funcionará. No, yo creo que uno tiene que salir de ahí diciéndose, bueno, esto lo voy a hacer durante un tiempo. Voy a acompañar este proceso porque es súper interesante para todos nosotros, para mi familia y todos nosotros, y después de eso me tocará pasar la mano. Así lo veo yo. Recordemos al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, desde su obra La desaparición de los rituales. Han sostiene que el sistema neoliberal explota al individuo, promoviendo el rendimiento y la competencia en lugar de la cooperación. Esto socava la base de las prácticas comunitarias, como el ritual de organizar reuniones vecinales para resolver problemas, al priorizar el éxito individual por encima del bienestar colectivo. Pero ¿cómo se construyen la confianza y los consensos dentro de la comunidad? ¿Qué logros ha alcanzado la Junta de Acción Comunal de Calle Larga en los últimos años? Eso lo veremos a continuación. Yo creo que curiosamente son las mismas dificultades y limitaciones lo que impulsa a la gente a unirse, que sea individual o colectivo. Son las dificultades que hacen que una carretera sea difícil para una persona, un ciclista, un campesino, como para un propietario que tiene pues un vehículo, que sea pequeño o grande. Son las mismas. Entonces poco a poco las gentes se van uniendo, digamos. Y ahí es donde surge de pronto algo mágico, me gustaría llamarlo así, algo mágico, sí, donde las diferencias y los estratos, digamos, quedan un poco al lado y la gente puede unirse bajo una sola voz. Todo parte de nuestro bolsillo propio, hay que decirlo claramente. Es una barrera. Y si para nosotros lo es, para otras juntas de acción comunal, de pronto con un poco menos favorecidas o sin trabajo al lado, debe ser prácticamente imposible. Entonces, yo no sé, un llamadito ahí a la atención del departamento y del gobierno nacional para que de pronto haya algo de alguna manera, o no sé, que se ponga algo en pie, si quieren que funcionen las juntas de acción comunal, pero que no las dejen solas también, por ese lado. En lo social, pues enfrentamos choques también de carácter, opiniones. Las personas son muy diferentes, entonces cada uno quiere opinar, cada uno quiere decir. A la final hay que tomar una decisión. Entonces, eso nunca es fácil también. Gran parte de la población de nuestras veredas, en todo caso, son personas mayores. Los rituales de organización como el llegar a tiempo, cumplir sus roles, entre otros, permiten generar confianza entre vecinos para recoger voluntades. Por ejemplo, recolectar fondos para la rehabilitación de una carretera o prestar mano de obra para una obra comunitaria. Sin embargo, el campo está sufriendo un proceso de descampesinización, o como Germán lo llama, una desertificación de campesinos. Comienzan a presentarse problemas como la urbanización masiva y la especulación de tierras. Escuchemos cómo estos factores están trayendo problemas en la ruralidad y la comunidad. El campesino está yéndose de las veredas. Es muy complicado encontrar una mano de obra o personas que vengan a trabajar o campesinos mismos que puedan mantener sus fincas. O sea, tenemos una ruralidad en el campo con una descampesinización. Totalmente. Un proceso de descampesinización. Totalmente. Y no tenemos garantizado empleos dignos, sostenibles, para que los jóvenes tengan como, digamos, esa esperanza y no tengan que migrar a la ciudad a todo costo, porque usted simplemente vaya en cualquier vereda y usted le dice a los jóvenes quién se quiere quedar acá, y yo creo que hay muy pocos que les van a decir, no, yo me voy a quedar acá porque a mí me gusta y yo creo que tengo futuro. La mayoría
parte, o sea, mejor dicho, parte todos prácticamente para la ciudad, porque se quieren profesionalizar, porque no hay empleo garantizado y digno. Y entonces eso hace parte de lo que yo llamo la desertificación del campesinado y de la ruralidad acá. Entonces eso es un punto importante. Después te puedo hablar de otras cosas, como por ejemplo, te puedo hablar, que tiene mucho que ver, de la especulación y la urbanización masiva de lo que estamos viviendo hoy día acá. Entonces, con esa certificación campesinada, también se viene un fenómeno que es la urbanización masiva del campo, de la ruralidad. Estamos partiendo las fincas en pedazos muy pequeños, en microfundios ya muy pequeños de 2.000 metros cuadrados, que pues en verdad ya se están convirtiendo en pequeñas zonas de relajo para las personas que vienen del exterior. Muchas de ellas, diría yo, prácticamente todas vienen de Bogotá o de otras partes y vienen a comprar pedacitos de tierra. Entonces eso hace que la urbanización y una especulación se vuelva efectiva. Especulación porque los propietarios ven ahí una oportunidad de morcelar de parcelar sus predios y de poder hacer unos beneficios sustanciosos. Entonces eso sí es bastante preocupante. La voz de Germán nos recuerda que las juntas de acción comunal no son solo una figura legal, son rituales de confianza, espacios de consenso y semillas de futuro. Su experiencia nos inspira a comprender que sin organización comunitaria no hay desarrollo posible, porque el verdadero progreso nace desde la base social. Arrear las mulas en el campo, tostar el café en la mañana, llamar a las gallinas a comer maíz. Esos también son rituales campesinos. Desgranando la palabra podcast. Estás escuchando Desgranando la Palabra podcast. Continuamos nuestra conversación con José Ignacio Rojas Sepúlveda, planificador del desarrollo y concejal del municipio de Armenia. Un hombre con amplia experiencia en ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. Con él queremos reflexionar sobre cómo la cultura organiza el territorio, cuál es el papel de la ciudadanía en la gobernanza local y qué retos se enfrenta hoy el Quindío en materia de ordenamiento del suelo rural. Las juntas de acción comunal son descritas como la célula básica de gobernanza local y ordenamiento territorial. José Ignacio nos plantea cómo estos escenarios y sus rituales facilitan el encuentro, el diálogo y la cooperación entre vecinos, permitiendo que las decisiones sobre el uso y desarrollo del territorio sean resultado de acuerdos sociales y no solo de lineamientos técnicos o institucionales. Esto es lo que nos comenta. Cuando los ciudadanos pensamos en ordenamiento territorial, tendemos a creer que es un asunto eminentemente técnico, que tiene que ver con análisis espaciales, que tiene que ver con un asunto de ingenieros y de arquitectos, pensando pues el tema de la planificación del territorio. Pero resulta que desde el marco de la ley y ya en la práctica de lo que es este proceso, el ordenamiento del territorio es ante todo un asunto social, es decir, un pacto o un acuerdo que se hace de cómo una sociedad o como un grupo de vecinos van a coexistir sobre el mismo territorio. Es decir, sobre un mismo espacio geográfico vamos a tener muchas visiones, muchas formas de entender el mundo, de apropiarnos de ese espacio y de coexistir. Eso le da una perspectiva de que en el mismo espacio hay varias visiones de territorio. Los rituales comunitarios se comparten, sobre todo en la ruralidad. Existían aquellos que ayudaron a crear infraestructura, como carreteras, casetas comunales y puestos de salud. Estos permitieron generar una sostenibilidad de largo plazo dentro del ordenamiento territorial, pero esa cultura colectiva se agotó. A día de hoy, por la visión cortoplacista de la modernidad, este ordenamiento ha sido pospuesto llevándonos a un atraso de 20 años en los esquemas y planes básicos de ordenamiento territorial en el Quindío, con consecuencias como la fragmentación del suelo rural. Aquí nos cuenta José Ignacio. No hay quien esté hablando de la necesidad de trabajar asociativamente para construir un proceso y para que ese proceso madure, sino que el tema es, no tengo soluciones ya, se cayó el internet ya,
lo necesito de inmediato, y esa misma lógica que quiero colocarles ahí con ese ejemplo se lleva para las obras públicas, por ejemplo. Nos ponemos de acuerdo cuál se prioriza, cómo se debe hacer, quiénes participan. O sea, en el sector público también llevar soluciones es a través de un procedimiento. Y de pronto esas lógicas o esas rutas largas generan también desencanto en la ciudadanía. Sí. Entonces creo que es necesario volver a construir narrativas sobre el desarrollo, sobre lo que ha significado, digamos, estas transiciones. Lo que yo siento es que nosotros estamos teniendo primero en el departamento del Quindío un fenómeno altísimo de concentración de la población en el sector rural, en el sector urbano, y estamos, digamos, dejando un mínimo de la población en el sector rural. Ahora, esa población que está habitando el sector rural está concentrada en condominios. No tenemos ya, digamos, las dinámicas de las fincas, o como ustedes recordaban en algún otro espacio, esta finca que asociaba o recogía o congregaba a los vecinos para hacer un aprovechamiento, un beneficio del café o un proceso asociativo alrededor de los productos. Entonces no hay quien convoque. Relacionar el ordenamiento del territorio con la filosofía de Byung-Chul Han implica entender cómo la organización física del espacio refleja y refuerza las dinámicas sociales y psicológicas que él critica. Por ejemplo, podemos atestiguar el narcisismo con que son diseñados los planes de desarrollo, pues estos muestran solo el interés de plasmar obras que resaltan la personalidad de los gobernantes en el corto plazo y no la compatibilidad con aquel deseo de avance colectivo integrado en un ordenamiento territorial de largo plazo. La sociedad del rendimiento, la desaparición de los rituales, el orden digital versus el diálogo y acuerdo social ofrecen una lente crítica para analizar las políticas de planificación urbana y rural. Con José Ignacio analizamos cómo volvemos a crear ciudadanía, cómo el modelo de solidaridad puede activar o fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo del territorio para que exista colectivamente una posibilidad de propuesta para ordenar el territorio. La institucionalidad debería acompañar y promover ese diálogo entre ciudadanos que es fundamental para el desarrollo rural. Escuchemos. Entonces creo que el mensaje ahí es, como ciudadanos no nos podemos desentender de los asuntos públicos. El ordenamiento territorial es un asunto social. Puede que los ciudadanos no tengamos conocimiento sobre los temas ambientales, sobre los temas de equipamientos o de espacio público o de asuntos muy técnicos, pero debemos ir a participar, a escuchar, a colocar nuestra posición de cómo vivimos y cómo nos apropiamos del territorio, y que ya los técnicos tomen las decisiones, pero hay que ir a aportar, a construir y a generar, digamos, esa posibilidad de desarrollo. Creo que ese es el elemento fundamental. Con la voz de José Ignacio Rojas, comprendemos que el ordenamiento territorial no es un trámite técnico, ni un documento en un escritorio. Es una construcción cultural y política que depende de la juntanza ciudadana. Sin organización comunitaria no hay territorio sostenible, y sin cultura no hay futuro posible. José Ignacio nos cuenta qué estrategias se requieren para activar la participación ciudadana en la toma de decisiones, desde espacios tan importantes como las juntas de acción comunal. Desde aquí, José Ignacio nos envía un mensaje para los liderazgos por venir, para entender que somos parte del problema, pero también parte de la solución. Señalar que es un tema vigente, que no es un tema de escritorio, que lo estamos viviendo en las calles, lo estamos viviendo en las veredas, lo estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Es un tema que nos debe interesar a todos los ciudadanos y tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Ojalá estas reflexiones los animen también para que ustedes, desde donde estén, puedan participar, conocer los vecinos, dialogar y hacer parte de una propuesta de desarrollo. Así concluye nuestro capítulo. Queremos agradecer a Germán González y a José Ignacio Rojas. Gracias por compartir sus saberes y conocimientos en el ejercicio de acompañar la organización social e ilustrarnos sus impactos en nuestra vida cotidiana y cómo los rituales culturales son tan importantes para construir y ordenar el territorio. También agradecemos a nuestros oyentes y les invitamos a continuar la conversación en su casa, con sus amigos y vecinos. Nos escucharemos en la próxima emisión. Y así termina este capítulo de Desgranando la Palabra Podcast, una producción de la Corporación Mandala Quimbaya. Escucha el siguiente episodio y síguenos en Instagram como @mandala_quimbaya.
apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.